5.000. ¿Vieron las características que tiene Valparaíso? Sus grafitis, sus callejones. ¡Ay, que viene rápido! Te fuiste a Cerro Alegre, yo siempre detrás. Porteña, buena moza, no me hagas sufrir más. Me imagino que en cada casa debe tener una vista impresionante de su ventana, de su misma casa. ¡Uy! Ya sabes ya que si viene a Valparaíso no se puede perder de este panorama. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Valentina Collarte, soy chilena como los porotos y acá tenemos a Santiago Martínez, colombiano, pero este sí que también ya es chileno, ya lleva 8 años acá viviendo en Santiago. Y bueno, estamos con todas las ganas de venir a grabar todo lo que es Chile y la cultura, porque nosotros estamos viajando hace 3 años por Sudamérica en moto y ahora nos tocó estar acá por coincidencias de la vida y queremos mostrarle todo lo hermoso que es la cultura chilena y mostrarle también cómo somos los chilenos. Y en esta oportunidad nos encontramos en Valparaíso, La quinta región, a 120 kilómetros de Santiago. Eso, así que vamos a estar recorriendo sus calles y mostrándole muchas cosas interesantes. Miren el medio avión que está pasando por ahí, gigantesco, y qué mejor con toda esta vista que tenemos. Bueno, y en este mirador podemos presenciar todo lo que es la vista de Viña del Mar, Reñaca, Concón, todo lo que es Valparaíso, el comercio internacional del puerto y todo lo que es de la Fuerza Armada. Tenemos que decir a la gente que tiene que venir abrigado para acá porque el clima no es igual que de Santiago. No es igual a la otra parte del mundo. Aquí hace frío, corre viento, se siente la brisa marina, no se le ocurra. Estoy recagada de frío. Ya que veo los mates ahí, aquí mucha gente piensa que igual no se toma mate, pero en realidad mate. Matera de corazón. Acá en Chile, en el sur, se tomaban mate, ahora como que ya la gente lo ha normalizado más y tomamos más mate. Obviamente que no son tantas reglas como en Uruguay o en Argentina que tienen como la cultura del mate. Acá no diría como es una cultura, pero sí se está incorporando cada vez más. Miren el resbalén que nos encontramos aquí. A ver, voy. ¡Uy! Sobreviví. No, yo no. No estoy para eso. ¿Vieron las características que tiene Valparaíso? Sus grafitis, sus callejones, el arte callejero. Sus casas así bien antiguas, que mira, esto también es muy característico de aquí, porque las casas son con techos muy altos y miren las puertas como son. Y todas las casas tienen para todas las calles muchos ventanales. Exacto, mire, cantidad de ventanales y gigantes. Esto es verdad típico. Y todas las casas son así, todas. ¡Ay, que viene rápido! Oye, entretenida la bajada. Eso sí, hay que tener cuidado aquí porque uno sigue derecho. Sí, miren, con música en vivo, toda la cuestión. Oye, como dijo un niño, qué entretenido, se pueden tirar adultos y niños. Oye, también se ha vuelto muy turístico este lugar, como ven hay mucha gente extranjera. Y dentro de lo lindo que tenemos aquí en los cerros, también hay muchísimos emprendimientos, donde la gente también viene a comerse su helado, a disfrutar, a probar la gastronomía del sitio, porque a todas estas, de entre medio de todo, vamos encontrando muchas cosas interesantes. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Oigan, según información que leí por ahí, Valparaíso se llamó así
porque en sus inicios se llamó Valle del Paraíso y con el tiempo se cambió el nombre que todos conocemos hoy en día. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se llamaría así verdaderamente por esto? Bueno, hemos llegado aquí a lo que son los ascensores, que es como se le conoce a los funiculares, instalados aquí en Valparaíso. En la época de 1883 fueron instalados como unos 30, pero ahora en la actualidad solamente están funcionando como unos 5. Y la función obviamente de estos funiculares es conectar mucho más fácil a las personas con los cerros más altos, porque en locomoción, en vehículo, cualquier tipo de transporte así terrestre se demora uno muchísimo. Así que estos facilitan las conexiones, demorándose como 1 minuto conectar un cerro con el otro. Allí donde tú sabes, lo quiero. Bueno, y Valparaíso está distribuido en 42 cerros, ¿no, Valentinita? Sí, y uno de los principales es el Cerro Alegre, el Cerro Concepción y el Cerro Bellavista, que se lo acabamos de mostrar. Cerros que son muy importantes y con mucho arte. Y como se dice, Valparaíso se caracteriza por los grafitis. Otra cosa que a mí me ha sorprendido bastante es la cantidad de miradores que hay, ¿no? O sea, si uno se baja y camina y se da su tiempo, puede ir encontrando muchos miradores y ver distintos puntos de la ciudad. Y lo mejor que todas las casas son muy coloridas, o sea, se pueden imaginar que son antiguas y coloridas. Lleno de ventanales, donde me imagino que en cada casa debe tener una vista impresionante de su ventana, de su misma casa. No va a necesitar mirador. Bueno, otra característica de acá de Valparaíso es que el pueblo se siente porteño. Lo dice con mucho orgullo y muy alegre. Sí. Esta ciudad es como muy diferente a las otras ciudades como Santiago o como Viña del Mar, porque de verdad se vive como otro ambiente y creo que la vida nocturna acá es demasiado vibrante, con mucha música. Disfrutan mucho la gente de acá. Yo le agregaría a tu información que también acá mucha gente dice yo soy porteño, pero según estuve viendo en internet, el gentilicio de las personas de aquí se dice que es valpino. ¿Qué dicen ustedes ahí en los comentarios? ¿Es porteño o es valpino? ¿O de qué manera se sienten más identificados? Miren, aquí le están poniendo todo el talento a esta fachada. Te fuiste a Cerro Alegre, yo siempre detrás. Porteño, buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social. Avenida Pedro Montt. ¿Qué estabas cantando ahí? Bueno, si quieren saber parte de la historia y saber más de Valparaíso, no dejen de escuchar Puerto de mi amor, una canción que describe lo maravilloso que tiene este puerto y su gente. No se lo olvide, vaya a escucharla. Oigan, y les cuento que desde el año 2003 aquí se realiza también una competencia de downhill que la realiza Red Bull, ¿cierto? Que se llama Cuesta Abajo. Cuesta Abajo. Y la persona que gana le dicen el rey del puerto. Y también hay una actividad, una fiesta o carnaval que se realiza el 5 y el 6 de octubre que se llama 1000 Tambores, donde toda la gente aquí sale y promueve todo lo que es el arte, la música. Entonces me imagino que en esa fecha debe ser súper entretenido para acá de la gente de Valpo. Lo debe disfrutar muchísimo. Dejen ahí en sus comentarios qué tal les va en estas fechas a ustedes, los porteños. Nos vamos de los cerros. ¿Sabes qué me hizo recordar esta parte? Y yo sé que tú vas a concordar conmigo. Ah, Medellín. Sí, la Comuna 13 de Medellín me hizo recordar mucho por toda la cantidad de grafitis que hay. Y que también tienen cerros, bueno, con la diferencia que tienen escaleras mecánicas. Exacto.
Otra cosa interesante que me gustaría enseñarles, miren, ahí tenemos a la Armada de Chile, pero resulta que desde esa pared hacia acá, donde estamos todos parados y el final de la calle ya, que son como 4 calles más, todo esto era agua. Y resulta que fue porque en la época del apogeo, cuando llegaban muchos barcos aquí antes de la inauguración del Canal de Panamá, muchos barcos paraban aquí. Eso fue por allá por la época de más o menos el 1914, donde los barcos tenían que darse una vuelta entera y cruzar por el Estrecho de Magallanes. Y la parada oficial que ellos hacían para muchas diligencias era aquí. Fue por eso que tuvieron que agrandar todo esto y convertir todo esto en un relleno artificial, porque antiguamente todas las personas vivían era del cerro hacia arriba, prácticamente de ese edificio hacia allá todo era cerro. Bueno, y para reafirmar las palabras que le digo, vamos a parar un poquitito acá. Aquí hay una placa que dice año 1692, línea del mar. ¿Sí ven? Lo que les digo, de ese edificio en adelante todo era pura agua, y de aquí para allá hay más o menos unas 5 cuadras. Entonces fue monumental todo lo que hicieron, ¿no? ¿Qué? Es demasiado rebuscada esa placa. yo tuve que hacer así. Vale. Ya no te rías. Vámonos. Dime que estás en Chile sin decirme que estamos en Chile. Zona de amenaza tsunami. Sí, Chile es un país muy sísmico. Muy sísmico. Por eso es que en todo lugar está lo de las zonas de amenazas. No es que vaya a haber un tsunami como tal en cualquier momento, sino que una probabilidad alta, sí, la verdad. Y también porque acá en Valparaíso hubo un terremoto muy grande. Sí, es cierto. Creo que fue en 1904 que acabó casi con todo Valparaíso. En realidad fue en el año 1906, dejando más de 20.000 muertos y una magnitud de 8.6 en la escala de Richter. Y acá estamos llegando al puerto. Bueno, también acá hay paseo en lancha, pregunta. Recomendable, de ahí salen muchísimas lanchas para poder contarle varias historias acá, de las cuales no recuerdo en este momento. Ay, vea, y ahí en el fondo tenemos el puerto de Valparaíso. Según informaciones, ahí se mueven como 10 millones de toneladas de carga anualmente, lo que más o menos se atribuye como al 30% del comercio exterior marítimo de Chile. Una verdadera locura, ¿no? Porque si se ponen a mirar, mire, gigante todos esos contenedores que hay. Y el barco enorme que tenemos allá. ¿Se imagina desde dónde debe estar llegando? El tour de la tarde, 5.000. El paseo, andar en lancha, anduvieron aquí en Valparaíso, anduvieron en la lancha, no conocieron la ciudad. Como el argentino, huevo, un asado. Ya sabes ya. Ya sabes ya que si viene a Valparaíso no se puede perder de este panorama. Y mire lo que tenemos aquí atrás, el sistema de transporte. Se llaman los trolebuses porque van conectados a unas líneas de energía aquí arriba y obviamente que funcionan con motor eléctrico. Según cuenta la historia, funcionan desde el año 1952. Y es el único operativo de Chile y el segundo más antiguo de Sudamérica. Interesante, ¿no? Le da un sello más antiguo como a la ciudad. Eso sí, este sistema solo transita en el plan de la ciudad, como se le conoce a la zona céntrica donde estamos transitando ahora. Algunas teorías dicen que se le dice plan porque es la parte plana de la ciudad y otros dicen que se le dice plan de Valparaíso referente a intención, proyecto o propósito. Pero bueno, aquí cada uno saca sus teorías. Ahora mirándolo desde aquí abajo, realmente sí todo Valparaíso está rayado por todos lados. Sí, uno piensa que son solamente los cerros o algunas casas, algo así, pero no. Viendo de la parte de abajo está todo con graffiti, todo rayado. Sí. No sé si a mucha gente le gustará o sí, pero de verdad es como una característica de Valparaíso.
No hay ninguna pared que no esté rayada. Bueno, algunas pocas, como la iglesia. Oye, ¿y eso estarán toda la gente de acuerdo? Déjelo ahí en los comentarios, sí. ¡Ay, miren! Hemos llegado a la Plaza de la Victoria. Es un centro social. Avenida Pedro Montt. Como tú no hay otra igual. Con la imagen de la Plaza de la Victoria, nos despedimos de Valparaíso, porque ahora nos vamos hacia Viña del Mar, que está a tan solo 8 kilómetros. Nos vemos el próximo domingo.